Hola, buenos días. Buen día a todas y todos. Un afectuoso saludo a quienes nos acompañan acá en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Todos queridos amigos del mundo sindical, académico y empresarial, gracias por acompañarnos. Y también a quienes nos pueden estar viendo y escuchando a través de la conexión digital. Bienvenidos a este primer conversatorio sobre el balance y las perspectivas del proceso de diálogo tripartito, de diálogo social tripartito, que se significó en Caracas durante los días 25 al 28 de abril de este año, para básicamente impulsar el cumplimiento de las recomendaciones que estableció el informe de la Comisión de Encuestas de la OIT de septiembre del año 2019. Recomendaciones de suma importancia y trascendencia para el sistema de relaciones laborales venezolano. Para este tema, entonces, nos acompaña el doctor Enrique Marín Quijada, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica del Perú, especialista en normas internacionales del trabajo. Y a su lado, algunos de los actores principales de este proceso, quienes nos van a compartir sus impresiones y también su visión del desarrollo de este diálogo a futuro. Nos acompaña el presidente de Cámara, doctor Carlos Fernández, la presidenta de la Central ASI Venezuela, Leila Marcela León, y el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Díaz Torres. Para instalar repito, primer conversatorio, les quiero dar la palabra al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú, el doctor María Casal Fernández. Muchas gracias, muy buenos días. Realmente es esta una oportunidad muy especial para nosotros. Queremos, ante todo, extender un agradecimiento para todos los que han aceptado esta invitación para emprender un camino impulsado por el director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, el profesor César Carvalho. Un camino para intercambiar opiniones, experiencias y hacer recomendaciones sobre las posibilidades de recuperar el diálogo social en Venezuela. Con una motivación muy específica, y fue la reciente visita de representación de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, como lo decía el profesor Carvalho, se quiere hacer un balance de lo que significó esa visita. En el contexto del informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, que recogía una serie de violaciones muy graves a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores cometidos por el gobierno nacional. Hay un esfuerzo en el cual están concurriendo distintos sectores del país para recuperar espacios tripartitos, para discutir esos temas que conciernen a los derechos de los trabajadores, a las relaciones laborales en Venezuela. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, es para nosotros un motivo de satisfacción poder contribuir de alguna manera a esa discusión. Y de esa manera, de esa forma, estamos muy complacidos en que podamos tener aquí la representación empresarial en la persona del presidente de Fedecámaras, también representación sindical
la presidenta de la Central ASI Venezuela, secretario general de la CTV, también la perspectiva académica del profesor Enrique Marín, y con una larga carrera profesional desarrollada en la Organización Internacional del Trabajo. Le he planteado al profesor César Carvalho que este sea un primer encuentro, porque hay muchos otros actores que tienen cosas que decir al respecto. Otras agrupaciones sindicales, otras voces académicas, otras voces empresariales, es decir, que se quiere que este sea un primer encuentro y que podamos entre todos construir esas oportunidades de discusión futuras. Hay distintos sectores, agrupaciones que se han acercado ya a manifestar, que tienen interés en que se hagan esas otras actividades, algunas organizaciones agrupadas de cívicos, actores diversos que tienen un trabajo desarrollado en este ámbito del diálogo social, y que es fundamental que la Universidad Católica pueda ser también una plataforma para que se discuta y para que entre todos podamos identificar algunos denominadores comunes. Desde el punto de vista de la UCAP, pues lo que es esencial es la defensa de los derechos. En este caso, la defensa de la libertad sindical, que después de 2 décadas en que pues, se han despreciado los espacios tripartitos, se puedan recuperar y que sobre todo tengamos como norte ese rescate de la libertad sindical, de los derechos también de libertad económica, todos los derechos que están de alguna manera sustentando ese proceso tripartito que debería poder recuperarse. Muchas gracias. Entonces, iniciamos este conversatorio y a quien le corresponde el uso de la palabra. Nos parece que puede ser de interés una apertura, una introducción a este fenómeno que estamos viendo de la adquisición de encuestas y el seguimiento de la OIT, que es mi profesor Enrique Marín Quijada, dije experto en normas internacionales del trabajo, de tal manera que en unos 20 minutos nos pueda dar sus impresiones sobre este proceso y también cuáles son quizás los próximos pasos en este mundo de la OIT, que es para todos inédito lo que está ocurriendo en Venezuela. Adelante, profesor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. El foro tripartito de diálogo social, con la participación de representantes centrales sindicales, de cámaras, del gobierno, y con el acompañamiento de la Oficina Internacional del Trabajo, fue un evento inédito celebrado. Pero, un poquito mejor. Así. Ok. Celebrado en 2 tiempos. El 7 de marzo fue la sesión inaugural de carácter virtual. Desde Ginebra intervino el director general de la OIT, acompañado de varios colaboradores, y desde Caracas lo hicieron el ministro del Trabajo y portavoces de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El mes siguiente, del 25 al 28 de abril, tuvieron lugar las sesiones presenciales en Caracas, y en ellas se transmitió una alocución del director general de la OIT. Voy a hacer un recuento de los hechos más relevantes que condujeron a la realización del foro. La OIT fue creada hace poco más de un siglo para dictar normas internacionales de trabajo, que hoy constituyen un enorme conjunto de convenios, protocolos y recomendaciones aceptados por numerosos países. Su influencia ha sido enorme para uniformar y extender el derecho del trabajo en el mundo. Pero la OIT no solo elabora normas, sino que dispone de mecanismos para controlar la aplicación de las mismas por los estados.
Esta tarea de control de aplicación de normas no es fácil, no solo por el elevado número de estados que integran esa organización, sino porque la OIT no aplica sanciones a los estados que tienen sus normas. Su herramienta para lograrlo es la persuasión y la persistencia, con una paciencia que no parece conocer límites. Con persuasión y persistencia, con su conocimiento y su experiencia, la OIT se fue ganando una gran autoridad y ascendencia entre los estados, también entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y consigue así que los órganos de control y aplicación de normas vayan alcanzando su propósito. Además, con sus normas, con otros medios, la OIT contribuye en alguna medida a promover el abordaje eventualmente tripartito de problemas políticos nacionales, como pudiera haber sido este caso. En este sentido, la OIT ha formulado a Venezuela, como a tantos otros estados, señalamientos por la no correcta aplicación de convenios ratificados y ha conocido de numerosas denuncias contra el país por violación de convenios, incluidos los convenios sobre derechos humanos, es decir, sobre trabajo forzoso, trabajo infantil, libertad sindical y discriminación. Una de esas denuncias, presentada por delegados empleadores a la Conferencia Internacional del Trabajo en 2015, hace ya 7 años, generó finalmente el procedimiento más solemne y relevante de la OIT. Fue una queja con fundamento en la propia Constitución de la OIT, que terminó dando lugar a la creación en 2018 de una comisión de encuesta integrada por 3 miembros de muy alto nivel. Esa comisión siguió una especie de proceso durante el cual acumuló un gran volumen de informaciones sobre violaciones de Venezuela, 3 convenios, el 26 sobre los métodos para la asignación de salarios mínimos, el 87 sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación, y el 144 sobre la consulta tripartita. La comisión inclusive vino a Venezuela. Esto es único de este procedimiento. Normalmente no se traslada el órgano al país. En este caso, la comisión inclusive vino a Venezuela y completó sus labores de levantamiento de informaciones en Valencia, Puerto Ordaz, Caracas, y luego produjo un denso informe en 2019 en el cual señala esas violaciones y formula conclusiones y recomendaciones al gobierno para que dé cumplimiento a los referidos convenios en la legislación y en la práctica. La clave sobre la cual reposa la autoridad de la OIT es su carácter tripartito. Ese procedimiento contra Venezuela no hubiera sido posible si los empleadores no hubieran interpuesto una queja basada en el artículo 26 de la Constitución de la OIT. Y los resultados obtenidos por la comisión de encuesta no hubieran sido los mismos sin el concurso de organizaciones venezolanas, de empleadores y de trabajadores que alimentaron el procedimiento con denuncias y pruebas, y también de la cooperación del gobierno, el cual participó a lo largo del proceso. En breves palabras, la comisión de encuesta llegó a las conclusiones siguientes. El gobierno
no cumple con los convenios 26 y 144 al no efectuar consultas a las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores para la fijación de salario mínimo y para la promoción de las normas internacionales del trabajo. Que tampoco cumple con el convenio 87 sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación. Y aquí la situación es más compleja y delicada en diversos ámbitos. Por lo pronto, la Comisión de Encuesta identificó la existencia en el Estado de un entramado, y esto es muy importante, de un entramado que utiliza y socava la acción de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con vulneraciones a las libertades civiles indispensables para la acción gremial, incluyendo actos de violencia. La Comisión comprobó asimismo, con pruebas de numerosos casos concretos, que organizaciones no afines al gobierno habían sido excluidas del diálogo social y de la negociación colectiva, en contraste con el trato preferencial dado a las organizaciones que son afines, como también actos de injerencia del Estado y de agentes cercanos al gobierno en la independencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y en las relaciones entre ellos. Fueron señaladas, entre otros aspectos, la promoción de organizaciones paralelas, trabas para el registro de organizaciones, así como para la celebración de elecciones sindicales, y la figura de la mora electoral, mediante la cual se ha impedido la actuación de directivos sindicales con periodo vencido. La Comisión de Encuesta formuló entonces una serie de recomendaciones del gobierno que tenían por norte la creación de condiciones para un diálogo social efectivo. Esas recomendaciones se refieren a la ausencia de toda forma de violencia, agresión, hostigamiento o intimidación, al respecto de la independencia y autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, al reconocimiento de los interlocutores representativos, el respeto mutuo, la definición consensuada de formas y tiempos que permitan una participación y discusión verdadera, constructiva, la buena fe y la generación de confianza y el compromiso genuino de cumplir con los acuerdos concluidos. Las recomendaciones de la Comisión apuntan, en el fondo, a destrabar el entramado estatal para asegurar el respeto de la libertad sindical y la libertad de asociación de empleadores y trabajadores y de sus libertades civiles, así como de las normas básicas para la consulta tripartita y el diálogo social. Es interesante observar la evolución que pareciera haber habido en la reacción del gobierno frente a las recomendaciones de la Comisión. Su respuesta inicial y visceral fue de rechazo de esas recomendaciones, aunque sin optar por recurrir ante la Corte Internacional de Justicia, como era su derecho. No obstante, se ve que el examen de esta cuestión en el Consejo de la Administración de la OIT y en la Conferencia Internacional del Trabajo durante más de 2 años fueron creando las condiciones para un cierto entendimiento, al punto de que el gobierno terminó aceptando la idea de la realización del fondo. Es decir, el gobierno rechaza las recomendaciones. Sin embargo, el proceso, aunque pareciera que queda allí, no quedó allí, siguió habiendo discusión
discusiones discretas en Ginebra, convocación del Consejo de Administración y de la OIT, discusiones entre los tres sectores, y poco a poco se fueron dando las condiciones para este cierto entendimiento. Hay que tener presente que las relaciones entre Venezuela y la OIT en las últimas 2 décadas han pasado por momentos de tensión. En ese sentido, la simple aceptación del foro fue una decisión muy importante y una clara señal del gobierno de que su actitud había ido cambiando. Por otra parte, la OIT ha debido entender cabalmente esa señal del gobierno, a juzgar por el enorme esfuerzo que realizó para dar a su participación en el foro un elevado nivel, con una delegación numerosa de la cual formaron parte altos funcionarios y con la intervención personal en 2 ocasiones del propio director general de la OIT. Es importante tener claro que si bien el gobierno hasta ahora no ha adoptado una postura de aceptación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, las bases sobre las cuales fue planteado el foro parece no dejar dudas a este respecto. Primero, los términos de referencia del evento preparados por la OIT y que el propio gobierno distribuyó entre los interlocutores sociales indicaban que la agenda del foro serían los 3 convenios de cuyo cumplimiento se ocupó la Comisión de Encuesta. Además, en su alocución, el director general dijo que el foro tenía por objetivo acatar la decisión del Consejo de Administración de la OIT en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Hay asimismo 2 elementos de carácter político probablemente inesperados hasta el último momento, que ponen de relieve la importancia que de pronto el gobierno confirió al foro. El mismo fue inaugurado por la vicepresidenta y días después varios funcionarios de la OIT fueron recibidos en Miraflores por el presidente. El presidente de Fedecámaras y los representantes sindicales de ASI y de la CTV podrán decirnos cómo se desarrolló el evento. Lo que quisiera señalar por mi parte, y que parece un signo positivo, es que la agenda del foro estuvo claramente estructurada alrededor de reuniones tripartitas y tripartitas. No deja de sorprender como un elemento de claridad en la metodología de la reunión y como otra señal de importancia del evento, esas actividades bipartitas y tripartitas correspondieron exactamente a una de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y en este sentido constituyeron de alguna manera un principio de cumplimiento de las mismas. En efecto, el informe de la Comisión de Encuesta dice textualmente: la Comisión recomienda la creación y convocatoria a la mayor brevedad de las siguientes mesas de diálogo para acompañar la aplicación de las recomendaciones. Una mesa de diálogo tripartito que incluya a todas las organizaciones representativas, una mesa de diálogo entre para las cuestiones relativas a esta última, como las tomas de tierras, y otra mesa con las organizaciones de trabajadores representativas para tratar los temas que les conciernen específicamente. El mandato de estas comisiones ad hoc sería facilitar y dar seguimiento a la ejecución de la recomendación. Eso decía el informe de la Comisión de Encuesta.
Desde luego, el plazo para dar cumplimiento a esta recomendación no se cumplió, pues era antes del 20 de marzo de 2020, pero el Foro de Caracas ha sido una señal de que se está en relación del Foro de Diálogo Social. ¿Y en qué medida esa experiencia de diálogo abierto, puede quedar como una contribución para facilitar negociaciones en otros ámbitos, eventualmente teniendo como referencia la metodología seguida por la OIT, o más bien quedará como una experiencia aislada y cuyos resultados finales están todavía por ver? Muchas gracias. Gracias al profesor Marín. Se ve que tuvo una experiencia en Suiza, porque habló exactamente los 20 minutos que se le habían otorgado. Ahora nos corresponde escuchar a los actores sociales, a los protagonistas de esta experiencia, y corresponde el turno al presidente de Gama, Carlos Hernández, a quien agradezco de nuevo su participación, haber aceptado esta invitación. Adelante. Muchas gracias, César. Muchas gracias a la universidad por la invitación y por haberse tomado la iniciativa de organizar este encuentro. Y por supuesto, ratificar a César y la universidad siempre a la orden para todos, para el espacio.
felicitar al profesor Marín, de verdad que lo dijo todo muy bien, con mucha precisión. Parece que hubiera estado usted más allá en Suiza que yo. La verdad es que lo felicito por su posición. Yo quisiera comenzar diciendo primero que este ha sido un proceso muy largo. Un proceso que de Cámara tiene más de 20 años insistiendo de forma, que quizás comenzó a materializar ya en temas más formales hace 13 años. Y la comisión de encuestas es la tercera instancia, de alguna manera se involucró de parte de la OIT para tratar de, digamos, atender un tema de todas las denuncias que se pusieron. Yo creo que quisiera que, pero mucho que todo el tema relacional de los empleadores con el gobierno, por supuesto que va muchísimo más allá a los convenios concernidos, que es básicamente lo mencionado en la comisión el 26 de salario mínimo, el 87 de libertad sindical y 144. Pero básicamente al final, pues, lo que se pudo recoger, lo que se pudo, digamos, sustentar de manera sólida para poder tener un resultado, de alguna manera, generar la presión que se estaba buscando crear, pero eso recoger. Pero es muy importante que quede claro que el deterioro en la relación, el deterioro en la aplicación del convenio va muchísimo más allá de esos tres convenios. Y finalmente, después de la comisión de alto nivel, que no tuvo éxito, se logró convencer de que se abriera una comisión de encuestas. Como bien lo decía el profesor, no solamente es mucho técnico, sino que es excepcionalísima en los anales de la Organización Internacional del Trabajo. Solamente se ha hecho en 13 oportunidades y es la primera vez que se hace una comisión de encuestas por una acusación, digamos, una querella introducida por una organización de empleadores. Eso, aunque pareciera poca cosa, no lo es, da sentido pues, de la importancia que estaba teniendo el tema de Venezuela y ya también el agotamiento de esa paciencia inagotable, porque la comisión de alto nivel y la previa que habían estado aquí no había podido materializar pues, ningún. Y también la decisión de la comisión de encuesta, por supuesto que tiene algunas características que el profesor mencionó. Básicamente, voy a hablar por bien, por toda la explicación que dio de su contenido, en aras de poder llegar a otro tema. La comisión de encuesta, la decisión de la recomendación de la comisión de encuesta tiene un problema para todos los actores que estamos allá. Y es precisamente que no ha habido una aceptación expresa del gobierno sobre la decisión de la comisión. Cuando el gobierno responde a la decisión, básicamente se va en elementos de forma, alega que hay ultra petita, alega que hay algunas cosas que no puede aplicar porque son contrarias a la legislación y a las leyes, y para nosotros, que somos parte de los querellantes, acompañados por algunas organizaciones de trabajadores, también nos empieza a generar un problema interno dentro de la organización, porque la organización, sobre todo los países miembros de lo que se conoce el grupo de empleadores, la OIE y las otras organizaciones empleadoras que forman parte del Consejo de Administración, de representación de los empleadores, donde Venezuela, de Cámara, tiene una participación, digamos, como miembro suplente de ese Consejo de Administración, y ahora también hay un tema interno que es cómo se hace con un país que no quiere aceptar las recomendaciones del órgano más importante de control de la propia institución. Y es una discusión que tuvo 2 años, porque decía, bueno, si nosotros no hacemos cumplir por parte de Venezuela las recomendaciones de la Comisión de Encuestas, en el futuro nadie las va a querer cumplir tampoco. Y por eso es que quizás ustedes vieron en algunas decisiones del Consejo de Administración en el año 21, que fue la de marzo del 21, y la profesora después, en noviembre del 20, pero ustedes ven que comienza a asomarse la aplicación de lo que se llama el artículo 33 de la Constitución de la OIT, que algunos interpretaron como un esquema sancionatorio. Nosotros tratamos muchas veces de explicar lo que el profesor muy bien decía, la OIT es un órgano de conciliación, un órgano de persuasión, un órgano que no agota nunca la manera pues, de buscar una aplicación consensuada, pero se creó la materia de opinión de que Venezuela podía ser, digamos, excluida de la OIT.
Y eso, por supuesto, creó una dificultad enorme para nosotros en tratar de convencer a los miembros de las organizaciones empleadoras, independientemente de que no hubiera un reconocimiento expreso, teníamos que seguir insistiendo. Y básicamente lo que se logró en esas conversaciones con el ministerio y con los agentes de allá y con la ayuda de muchas autoridades y de la organización y de otros países, fue básicamente lo que está sucediendo, que no es otra cosa que una aceptación tácita mediante la aplicación de algunas de esas recomendaciones que están allí. Pero tenemos que entender, para nosotros tenemos que seguir trabajando en convencer a los demás miembros del sector de los empleadores que, bueno, para nosotros es muy importante, quizás no sea del todo suficiente, pero es muy importante, porque no haya aceptación expresa, se empiece a aplicar las recomendaciones que para nosotros lo que hemos llamado una aceptación básica. Y en ese espíritu, pues que se logró con la decisión de noviembre del 21, que es importante destacar que no es común en la organización, pero esa tuvo voto salvado de Colombia, que estuvo de acuerdo con la decisión, cosa que nos complicaba mucho más el escenario, pero bueno, finalmente logramos que se instalara el foro de diálogo social. Y para nosotros, esa es la conquista más importante, que es una instancia de muy alto nivel, muy solemne, como yo decía, que tiene toda una metodología, unos procesos, unas prácticas que han demostrado ser exitosas en otros contextos. Para nosotros, una cosa que es muy importante, tampoco ha habido presentación expresa, pero que quedó tácitamente establecida, es que en todo este proceso hubiese siempre el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Porque una de las cosas que más nos dimos cuenta, quizás hubiéramos sido mucho más eficientes en todo este proceso de querellas, acusaciones, etc., es que la mitad del tiempo se perdía entre que nosotros decíamos blanco y ellos decían negro, y entonces al final no se sabía de qué color había sido el tema. Una de las cosas que queríamos nosotros, desde el punto de vista de formal y de sustanciación de las próximas cosas por venir, que ella sea el acompañante que diga cómo fue que sucedieron las cosas, qué fue lo que se hizo. Y que se aplicara, como en efecto se aplicó, quizás solo le dio mucha eficiencia al encuentro, todas las discusiones, todas las propuestas, todo quedó, digamos, plasmado en unas metodologías e inclusive en unos formatos diseñados por la Organización Internacional del Trabajo para ellas dar mayor seguimiento y facilitar la aplicación. Y quiero hacer énfasis en esto porque no podemos garantizar que todavía, digamos, la incomodidad que hay, por lo menos en el cuerpo de empleadores, por la no aceptación expresa, el máximo organismo de control de la institución, creo que va a seguir un tema que puede seguir saliendo, sobre todo si realmente no llevamos para el Consejo de Administración de octubre este resultado un poco más concreto, y que vamos a decir desde el punto de vista quizás cuantitativo, pero de alguna manera todavía no sea posible. Sin embargo, nosotros, muchos habrán leído, hemos dicho que ha sido exitoso la celebración del foro, pero creo que avanzamos mucho desde el punto de vista cualitativo. Es decir, el primero solo hecho de que se haya dado el foro, solo hecho de que haya sido de un altísimo nivel, vinieron una misión de 9 delegados de muy alto nivel, cosa que tampoco es común. El señor Ryder, yo creo que ha sido un actor muy importante, de una habilidad realmente extraordinaria en el manejo de esa situación interna que tenía, pues digamos, en la casa, en la OIT, que se haya involucrado tanto el 7 de marzo como el 24 de abril, pues participar expresamente. Y yo creo que también hay un buen mensaje del gobierno, no solamente por la participación de la vicepresidenta y del canciller en la instalación del evento, sino que decía por haber sido recibido por el presidente de la República, haber buscado un espacio que no estaba previsto, aprovechando que ellos estaban aquí, haber quizás movido cosas en su agenda, etcétera, para poder reunirse con ellos. Creo que también es un síntoma importante. Y sobre todo lo que se conversó allí, pues. ¿Y por qué digo que lo que se conversó fue posible? Porque una de las decisiones de este foro, que es fundamental, es que ya quedó constituido el próximo para septiembre y que el ministro pudo dar, digamos, su consentimiento junto con los actores sociales
porque de esa reunión en Miraflores pues salió ya con la aprobación del presidente de la República para dar ese foro. ¿Y por qué decimos que es importante? Bueno, porque si en este primer foro, básicamente lo que nos pusimos fue de acuerdo en los temas a llevar, las maneras de trabajar, se crearon algunas instancias para discusión de algunos de los convenios concernidos, se quedó claro que el diálogo va a ser permanente, se quedó establecido que va a ser con el acompañamiento y con el concurso en cualquier momento que se requiera de la oficina de la OIT que está sentada en Lima, e inclusive para algunos casos específicos de algunas de las, por decir, de las acusaciones planteadas por algunos autores sociales, se quedaron inclusive ya determinados responsables por cada una de las organizaciones, responsables por el ministerio para contactos, digamos, en el caso que haga falta, como también se establecieron algunas periodicidades para ir revisando avances, no son las mismas, en algunos casos va a ser mensual, en otras cosas, en otros casos va a ser bimestral, etcétera, etcétera, y con el compromiso de poder mostrar esos avances en septiembre y llevar, por supuesto, una cara, digamos, más concreta para el Consejo de Administración de octubre. Y también creo que quedó una cosa muy importante para nosotros, quedó por lo menos en el encuentro de partido, gobierno de Cámara, es que estamos claros que los temas que vamos a tratar de aquí a octubre y de que venga el próximo foro no se siguen solamente a los 3 convenios concernidos. Hay otras cosas que también están pendientes, que también son de otro convenio y que no va a hacer falta agotar un proceso tan agotador, valga la palabra, y tan largo como el que hemos tenido con estos convenios para poder ir avanzando pues, en otros convenios. Yo creo que, y aquí es muy importante la pregunta que usted nos hace, profesor, bueno que la hace, de la importancia del foro y para otros aspectos de la vida social del país. El Cámara lo dejó claro, pues, en el comunicado que dio a raíz pues, del foro. Primero, la importancia de un diálogo, del diálogo pues, como elemento necesario e inevitable para la búsqueda de la solución. Pero también un poco destacar el espíritu que había en esas reuniones, porque creo que todos los que estábamos aquí de alguna manera fuimos con oídos de escuchar. No, quizás no llevábamos oídos de debatir, sino básicamente de escucharnos. Y todo el mundo fue muy firme en sus posiciones, y todo el mundo fue muy firme en sus propuestas, pero todos teníamos claro que teníamos que estar allí sentados con voluntad de conseguir puntos de encuentro, de conseguir algunos acuerdos mínimos que nos permitiera avanzar. Particularmente esa preocupación que usted tiene, varias veces lo manifestábamos nosotros, las fuerzas sociales, cuando en el año 2020 emitimos el acuerdo bipartito, que fue un acuerdo entre Cámara y 6 o 5 centrales sindicales, que tiene que ver mucho de fundamento y de base de hacer esto, porque más de vernos como posiciones antagónicas, que tradicionalmente no hemos visto, entendimos que ambos éramos las fuerzas de la producción, y que lo que estaba viviendo, el nivel de ingreso de la familia de los venezolanos y de salario, nos hacía poner como propósito superior buscar una solución a ese tema y quizás dejar un poco de lado las que han sido las posiciones tradicionales e históricas pues, de todas estas instituciones. Una cosa que hablábamos, realmente hablábamos mucho con los funcionarios del ministerio, nosotros hemos aprovechado la presencia cuando hemos coincidido en Ginebra, precisamente con un espacio más extendido, etcétera, de aprovechar de conversar. Y una de las preocupaciones que nosotros decíamos a mí precisamente eso, que hoy en día tenemos quizás una presión muy grande, porque lamentablemente los esfuerzos, los intentos de diálogo en Venezuela no han sido fructíferos. Y si nosotros estamos llegando a un acuerdo de diálogo dentro de un mecanismo, de una organización internacional, tenemos una presión enorme en que esto tenga resultados fructíferos por el bien de la reinstitucionalización del país y por el bien de la recuperación de la política como instancia para la solución de este problema. Y yo creo que todos llegamos muy convencidos a ese sitio, a buscar a salir de allí con digamos, un mensaje positivo. Y creo que también otro mensaje que nosotros queremos aprovechar, que el país ojalá entienda y ojalá funda este espíritu de buscar acuerdos, es la importancia de permanecer dentro de este tipo de instituciones.
Realmente la lucha más dura que hemos dado nosotros en la OIT en los últimos 2 años ha sido dentro del grupo de empleadores que se empeñaban en la búsqueda de la aplicación del artículo 33, que es la exclusión del sistema a Venezuela por no atender la recomendación, y nuestro esfuerzo es decir, nosotros tenemos que buscar más bien cómo estando dentro, buscamos que cumplan las recomendaciones, porque buscar la aplicación de que salga, bueno, va a salir, nunca se van a aplicar los convenios, pero va a ser peor para todos los que estamos involucrados. Yo creo que a veces esa dinámica se ha imperado muchas veces en el criterio de que de alguna manera tenemos responsabilidad en los venezolanos y creemos que sancionando y saliendo, etcétera, se van a construir las soluciones. Nosotros queremos pensar precisamente al revés. Y por eso que sentimos esa responsabilidad, esa presión enorme de que esto llegue, digamos, a un acuerdo, pues, digamos, mucho más constructivo. ¿El diálogo termina? No. Yo creo que este proceso es una bisagra. Yo creo que es el fin de un proceso y es el inicio de otro. Yo creo que ahora sí están dadas las condiciones, las metodologías, el compromiso para empezar ya a atacar temas más concretos, temas que se conviertan más en la resolución de problemas, tanto para los centrales como para la Cámara y sus dirigentes, que de alguna manera han sufrido no solamente el tema de las tierras que usted mencionó, sino que también hay algunas medidas judiciales que pesan sobre algunos dirigentes nuestros tomadas en el ejercicio de sus funciones, que aunque no son privativas de libertad, tienen de alguna manera restricción de la misma, o también de generación de grabar, de salir del país, etcétera, etcétera. Afortunadamente, ya se trabajo, hasta medidas de propio reconocimiento. Las asambleas de nuestra institución tenían. Yo soy el presidente de la institución legalmente desde el viernes, y el que estuvo antes de mí nunca fue legalmente presidente mientras ejerció, porque las asambleas apenas todas las de los últimos 5 años, 6 años, apenas las registraron el viernes pasado. Pequeñas cosas, pero que también dificultan la vida. Pues bueno, imagínense todo lo que significa en bancos y en cosas cuando no te consta que usted es representante. No, ya va, yo soy, pero no soy, pero voy a hacer, pues depende de esto ya está aquí, pues se fue el país, no está. Bueno, los temas que ya conocemos. Yo creo que diálogo hay, sí. Diálogo hay, entonces que hay diálogo permanente, hay buena actitud, pero el avance es lento. El avance es lento, los resultados no son, digamos, tan tangibles, pero bueno, nosotros seguimos pues, insistiendo y hemos aprendido de la OIT esa paciencia franciscana de seguir y seguir pues, insistiendo por nuestra mejor cara, nuestra mejor propuesta, siempre con propuestas propositivas en los mensajes. Hemos visto después del diálogo algunas reacciones que pensamos que pueden ser de facciones distintas a las que presenta el ministro o el propio presidente, que han traído pues, algunos temas que están haciendo ruido como para tratar de romper ese ambiente de concordia, de compromiso que salimos de allá, pero estamos claros de que, por lo menos de nuestra parte, en nuestra posición, no nos vamos a distraer, digamos, en esas pequeñas escaramuzas que puedan salir, y tenemos bien claro cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. ¿Concluyó el diálogo? No. Yo creo que, como digo, apenas está comenzando, y creo que y es por eso que celebramos la celebración de este espacio, y ojalá podamos tener la oportunidad de llevar esto a muchísimos más espacios para tratar de convencer a los venezolanos que nadie ha dicho que el diálogo es fácil, nadie ha dicho que el diálogo es rápido, tampoco que el diálogo significa cesar uno en las posiciones, en los principios, en los valores que de alguna manera le corresponde, le toca defender, y que probablemente en situaciones tan difíciles se hace necesario, y una premisa que le hemos dicho varias veces al ministro, que ha acordado con nosotros, estamos absolutamente convencidos de que nos toca construir sobre las diferencias. Que construir sobre las diferencias es un proceso mucho más exigente, que toma mucho más tiempo, pero que yo creo que al final, cuando se llegan a acuerdos basados en una preexistencia de diferencias, precisamente esos acuerdos probablemente tengan más aliento, porque también necesitaron más esfuerzo para llegar a ello. Y así es como nosotros hemos visto estos avances, así es, y por eso que nosotros les daremos todo lo que sea necesario para cuidar, y también, por supuesto, para acompañar a las organizaciones sindicales, que siempre nos han acompañado también en estos años, en este
temas, en estas discusiones, en estos anhelos y en esta búsqueda de reivindicaciones, porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que hoy en día somos la fuerza en la producción. Y estamos convencidos todos de que el tema del salario, quizás el más importante, nosotros hemos dicho, el principal problema económico del país, el tema del salario no es un tema de voluntarismo, sino que también es un tema del desarrollo de ventajas competitivas y del incremento de la productividad en nuestras actividades. Y para el incremento de la actividad y para el incremento de la productividad se necesitan trabajadores productivos, eso significa mucho, pero también se necesitan empresas eficientes, eso también implica muchas cosas, y todos estamos convencidos que juntos podemos lograr no solamente un mejor nivel de ingresos, sino quizás logramos una mayor profundidad en alcanzar no solo más cantidad, sino más profundidad en los índices de formalidad, que nosotros pensamos que también es una cosa que va a ir en la medida que los índices de formalidad y tengamos una mejor seguridad social para los que no están bajo la relación de dependencia, son también signos que van a ir acercando el país hacia la modernidad y un compromiso permanente entre cámaras en ese sentido. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que el tema suizo se está expandiendo. Muchísimas gracias. Vamos a ver si, por favor. Bueno, para complementar y contrastar todo lo que hemos escuchado, ahora le toca el uso de la palabra a los representantes de los trabajadores. Voy a dar en primer lugar la palabra en primer lugar a Marcela León, presidenta de la Central ASI Venezuela, y luego inmediatamente le corresponderá a José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, para que compartan con nosotros también sus impresiones y sus perspectivas de este proceso. Adelante, Marcela, y gracias por haber venido. Gracias a usted, profesor. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al CAP, al profesor Casal, al profesor Carvalho, por incorporar en este conversatorio tan importante la perspectiva sindical, la perspectiva de los trabajadores. Gracias al profesor Marín y al doctor Carlos Fernández por esas exposiciones que nos hacen pensar muchas cosas buenas y positivas en el futuro del diálogo. Bueno, en primer lugar, como presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, darles un saludo de esperanza, de fuerza, porque para nosotros esas tres llavecitas del diálogo en la Organización Internacional del Trabajo desde 1919 son vitales. Nosotros nacimos, nos formamos y tenemos como eje estratégico fundamental dentro de nuestra central el diálogo social. El diálogo social es el pilar fundamental unido a la acción y la movilización de la conquista de derechos humanos fundamentales en lo laboral y sindical. Y en este caso, el diálogo social es la herramienta para conquistar trabajo decente. Y cuando hablamos de trabajo decente, de empresas sostenibles, y hablamos de crecimiento y desarrollo sostenible, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 8, evidentemente hablamos de respeto a las normas internacionales del trabajo, a la protección social, al diálogo social y al pleno empleo productivo y con derechos. Y eso es lo que está plasmado en la investigación extraordinaria que hizo la comisión de encuesta. En primer lugar, vamos a hablar del diálogo como proceso. Cómo institucionalizar el diálogo en Venezuela cuando, como lo explicaban los anteriores ponentes, no tenemos una cultura del diálogo. Los hitos del diálogo en Venezuela son muy pocos. Y yo los invito a que agarren el informe de la comisión de encuesta, este librito tan importante para nosotros, yo lo llamo la Biblia, en la central ahora, la Biblia sindical, porque cuando ustedes ven todos los antecedentes y leen el trabajo que hizo
los investigadores de la comisión de encuesta, en esa parte introductoria del informe, se encuentra nuestra historia en la OIT y del diálogo social en Venezuela. Desde el primer contrato petrolero, porque negociar y sentarse a negociar un contrato colectivo es diálogo social, desde el pacto de advenimiento obrero-patronal hasta el acuerdo ATSI o ATES sobre seguridad social y salario en 1997. Entonces, luego de 25 años, se instala el Foro de Diálogo Social en Venezuela. Esto es un hecho de mucha importancia histórica en Venezuela. ¿Y por qué hay que revisar ese contexto ante la OIT? Porque primero hay que aclararle a la clase trabajadora venezolana, al pueblo venezolano, quiénes son los mandantes tripartitos ante la OIT, quiénes son los constituyentes ante la OIT. Y allí, en el sector que nos corresponde, que son los trabajadores, tenemos que decir que los trabajadores se afilian a sindicatos y los sindicatos son el primer nivel, primer grado, como lo dice la Ley Orgánica del Trabajo. Y luego, esos sindicatos se pueden afiliar en federaciones. Y esas federaciones son el segundo grado. Y esas federaciones se unen, se constituyen en confederaciones o centrales y son de tercer grado. Y esas confederaciones o centrales se afilian a una regional, que en el caso nuestro es la Confederación Sindical de las Américas. Y esa regional se afilia a una mundial, que es la Confederación Sindical Internacional. ¿Y quiénes somos los mandantes que podemos acudir a la instancia de la OIT? Las organizaciones de tercer grado. En este caso, en Venezuela, somos 7 centrales sindicales. Y de esa manera aclarar un poco quienes podemos acudir a esa instancia del diálogo son las centrales o confederaciones sindicales, porque así está planteado en la Constitución de la OIT. Esto para que tengan claro que los sindicatos le informan a sus federaciones y las federaciones a las centrales. Y de esa manera, los mandantes de este lado son las centrales o confederaciones. Ahora bien, ese proceso de diálogo ante la OIT se da porque en la OIT existen instancias ordinarias y extraordinarias. Y las instancias ordinarias, nosotros cuando tenemos denuncias por violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales laborales, sencillamente vamos al Comité de Libertad Sindical, denunciamos ante la Comisión de Normas y esta comisión ante la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, y de allí salen unos informes que son presentados a la conferencia y que son presentados al Consejo de Administración. Y allí aparece todo lo que nosotros denunciamos todos los años que se está violando. Bueno, todas esas denuncias fueron acumuladas por años junto a las que hacían los empleadores, porque las 3 llavecitas de la OIT son empleadores, trabajadores y gobierno. Así funciona el sistema, es la única instancia tripartita dentro del sistema de Naciones Unidas. Y ese expediente y esos informes de la comisión de expertos se fueron acumulando por años y surgió en el 2014 la misión que vino a Venezuela y estuvimos todos llevando denuncias allí a esa misión de 3 funcionarios de la OIT. Se estableció un trabajo con el Ministerio del Trabajo que no se cumplió. Nunca nos atendieron en ese cronograma que se hizo cuando vinieron en el 2014. Y así siguieron las denuncias, y en el 2018 venía una misión en enero a Venezuela de la OIT para hacer seguimiento de esas denuncias que habíamos hecho en el 2014. Y resulta que no fue permitido el ingreso de esa misión a Venezuela. Y eso fue lo que impulsó que en el 2018, en marzo, Fede Cámaras presentara esa queja por el artículo 26 y se diera la aceptación de un informe de la Comisión de Encuesta, que es el procedimiento extraordinario o última instancia. Y esto lo digo para que los trabajadores tengan claro
que el procedimiento de la comisión de encuesta tiene unas denuncias específicas, unos casos específicos que tienen que ser resueltos. Y todas las demás denuncias, todas las nuevas denuncias, tienen que ser procesadas a través de los órganos de control ordinarios de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso es que cuando estábamos en el foro de diálogo social, llegaban compañeros con nuevas denuncias y la OIT bajaba, los atendía y se las recibía a través de la comisión de normas, pero no para el foro que se refería exclusivamente al expediente y a las denuncias que están en el informe de la comisión de cuentas. Esto para aclarar por qué algunos temas no están dentro del foro de diálogo social. Sin embargo, como bien lo decía el doctor Carlos Fernández, hay la apertura para que todas esas nuevas denuncias sean presentadas en las mesas de diálogo bipartita y sean resueltas por esa vía. Pero el informe de la comisión de encuesta es algo así como cuando uno hace un juicio, hay unas partes, hay unas denuncias y lo que se tiene que resolver es lo que está en ese informe. Las nuevas denuncias van en un procedimiento separado. Ese es un segundo tema importante aclarar. Ahora, como proceso, el año pasado, en el 2020, lamentablemente, en marzo, cuando se iba a dar el Consejo de Administración para debatir el rechazo del gobierno de Venezuela al informe de la comisión de encuesta, llegó la pandemia. Y bueno, empezó todo ese proceso que se fue suspendiendo y es hasta el año pasado que el gobierno de Venezuela inicia un proceso un poco incipiente de diálogo en el que nos fueron convocando y asistimos al diálogo de manera bipartita y posteriormente hicimos el gran encuentro nacional tripartito en línea con presencia de la OIT. Entonces, este proceso del foro de diálogo social que se instauró o se institucionalizó este año, ya el año pasado tenía un proceso incipiente en el que no había minutas, en el que no se podía medir los resultados y en el que no había la asistencia técnica de la OIT. Sin embargo, en noviembre, nosotros como central acudimos al Consejo de Administración de la OIT, pedimos una audiencia con el director general y él nos dijo, ¿ustedes creen que hay que necesitan asistencia técnica, que hay que hacer minutas, que hay que hacer seguimiento? Por supuesto, porque no tenemos cómo ir viendo qué se ha resuelto y qué no se ha resuelto. Y necesitamos que la OIT institucionalice el diálogo en Venezuela. Y es así que con el trabajo que hicieron las organizaciones de empleadores y las organizaciones sindicales, en marzo el gobierno tuvo la voluntad de aceptar el foro de diálogo social y hicimos una primera reunión de instalación en la que se fijaron y se acordaron por consenso, porque hay que entender que en la OIT las decisiones se toman por consenso. Estuvimos todas las organizaciones sindicales y las de empleadores y aprobamos los términos de referencia y la metodología para ese diálogo. Y así se instala el diálogo social en Venezuela. Algunos lo llaman Comisión Tripartita Nacional. Para nosotros es lo mismo. Que le den el nombre de Foro de Diálogo Social en el que estén los tres actores del proceso social del trabajo, es diálogo social tripartito. En la práctica es lo mismo, no importa el nombre que le den. No nos preocupemos por el nombre, el objeto es el mismo. Ahora bien, ¿cómo fue el proceso allí? Igual que en la Organización Internacional del Trabajo. Hay el grupo de empleadores, el grupo de trabajadores y el grupo de gobierno. En la OIT nos reunimos así igualito. Se va a debatir un tema y nos reunimos con ACTRA, el grupo de los trabajadores, con ACTEN, el grupo de los empleadores y los gobiernos se reúnen también. Y empiezan los lobbies, empiezan a conversar. Los grupos, mira, los empleadores tienen esta propuesta, los trabajadores tienen esta propuesta, ¿qué podemos hacer? Y empiezan esas conversas. Así fue el foro de diálogo social. En muchos años no nos reconocíamos y no nos veíamos las caras muchos dirigentes sindicales. Y algunos nos veíamos y nos veíamos feos.
eso tiene una importancia vital, de que conversáramos incluso con los hermanos de la Central Socialista, con quienes conversamos y debatimos distintos temas, tanto legislativos como temas que impactan al mundo del trabajo en materia de salario y en materia de elecciones sindicales, de los CFT, del registro de organizaciones sindicales. Toda esa forma de conversar había que recuperarla, esa convivencia sindical entre hermanos de lucha. Y afortunadamente fue un clima de respeto y de conciliación. Y luego de que se reunían los actores, porque un día discutimos el convenio 26, el 144, luego el 87, y luego fuimos a los resultados, a las propuestas concretas. Y la metodología fue esa. En la instalación, el grupo de los trabajadores en un sector, el grupo de los empleadores en un sector y el grupo del gobierno en otro sector. Y los voceros, tal cual como funciona en la OIT. En la OIT cada grupo tiene un solo vocero. Y ese vocero es el que habla por los 187 países. Aquí se funcionó de la misma manera y después de que debatíamos en tripartita, por llamarlo así, con cada sector, y la OIT nos escuchaba a cada uno sobre cada tema, íbamos a una tripartita y ahí sí nos uníamos con los empleadores y ellos ponían las propuestas de ellos, nosotros las nuestras, y la OIT iba con sus expertos recogiendo toda esa información que al final salió en un plan de acción. Un plan de acción que es la institucionalización del diálogo en Venezuela. Un plan de acción que es en relación a los tres temas o los tres grandes bloques que dice el informe de la Comisión de Encuesta. Y ahí es donde se ven los resultados. El informe de la Comisión de Encuesta dice tres recomendaciones grandes. Una en relación a todo el tema de la estigmatización, el acoso, las violaciones, las persecuciones. Otro en relación a la autonomía sindical. Y otro en relación a la consulta efectiva y a todos los métodos que se deben hacer para la consulta. Y en efecto, de esa misma manera se desarrolló los técnicos de la OIT, escuchándonos a todos nosotros, tanto en las bipartitas como en las plenarias, esquematizaron todos nuestros planteamientos y luego nos hicieron consultas, ¿qué opinan? Consultaron con los empleadores, consultaron con cada uno de nosotros por separado, en grupo, y al final llegamos a un consenso. Y eso fue lo que se acordó. ¿Qué hay allí? Como lo decía el doctor Carlos Fernández, un procedimiento para, esto también hay que aclararlo porque en la calle se dice que somos los culpables, que el diálogo social es el culpable de que no haya habido aumento el 1 de mayo. Y esto no es cierto. Esto no es cierto en absoluto. Nosotros estábamos discutiendo métodos para la fijación del salario. No estábamos discutiendo salario mínimo. Métodos. Y para nosotros lograr un salario real, nosotros planteamos dos métodos. Uno, la consulta efectiva. Y para que haya consulta, lo primero que tenemos que tener claro son indicadores y variables. Sincerar la fuerza de trabajo venezolana. ¿Cuál es la pega venezolana? Sincerar los índices nacionales de precio al consumidor. Sincerar cómo está la producción nacional, la producción petrolera, el ingreso en Venezuela. Para nosotros saber hasta dónde podemos pedir. Porque si nosotros no sabemos cuánto está ingresando y cuántos son los trabajadores que van a ser beneficiarios y cuánto es el costo real de la canasta, porque tenemos son indicadores que algunas organizaciones de la sociedad civil, incluso la UCAM, han ido trabajando, pero que no son indicadores oficiales porque hay opacidad de cifras, no hay publicación de esas cifras. Y establecimos o acordamos un mecanismo para reunirnos en primer lugar a debatir esos indicadores en el mes de junio. Y luego, en el próximo foro de diálogo que va a haber en el mes de septiembre, poder hacer las recomendaciones al gobierno de Venezuela para fijar el salario mínimo. Pero no tenemos ninguna incidencia en que se haya o no otorgado salario mínimo.
Y en segundo lugar, para finalizar, porque ahora sí se acabó el tiempo, se establecieron procedimientos con fechas para el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, los consejos productivos de trabajadores, el tema de las elecciones sindicales, el tema de todos los casos de detenciones, medidas cautelares, el tema de las consultas legislativas. Es decir, ahora tenemos una cantidad de procedimientos y un gran trabajo del lado de los actores del proceso social del trabajo. Nosotros agradecemos que se haya dado este proceso y creemos en el diálogo social, creemos que hay avances, porque el sentarse a discutir, el que se logre la asistencia técnica permanente de la OIT, un programa de cooperación por la Organización Internacional del Trabajo, se incluya el programa de trabajo decente país en el Acuerdo Marco de Cooperación al Desarrollo de Naciones Unidas, es un gran éxito para los trabajadores y para el pueblo venezolano. Muchas gracias. Buenos días, me dijeron que agarrar el micrófono para escuchar los 2 minutos que empezamos esta forma. Bueno, entonces les voy a dar unos minutos, no voy a tomar los 27 o 28 minutos anteriores. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya están dichas, voy a repetir, coincido con ellas. Desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela sí debemos manifestar que sí teníamos unas reservas en cuanto a este diálogo, lo consultamos y convencidos de que queremos el diálogo, pero no queríamos un diálogo para fotos, queríamos un diálogo para resultados, pero es lo que tratamos de presionar para que se diera. Bueno, en fin, no lo vamos a hacer sin un programa. Nos sentamos a conversar entonces en la mesa en igualdad de condiciones. Y debo señalar algunas expectativas. Aquí se habló de prácticamente se manejó lo que se había acordado, lo que, en fin, que fue muy interesante, que discutimos como 3 semanas antes, un mes antes, que fue el proyecto de término de la referencia para el foro sobre cómo deberíamos desarrollarlo. Entonces yo creo que se cumplió prácticamente ese proyecto. En esa discusión, que esto fue la discusión del 7 de marzo, fue el 25 de abril. Las expectativas. Realmente las expectativas en la calle eran demasiadas, porque creo que se manejó de una manera, yo no voy a decir irresponsable, porque no puedo catalogar de irresponsable el que está desesperado porque tiene una crisis, pero prácticamente vital, donde dijimos que había que hacer algo, y lo dijimos todo, que había que hacer algo porque mantener esos salarios, mantener ese nivel, que no era cierto lo que dice Marcela, no era cierto de discutir puntos, que dame tanto o que me vas a soltar a fulano, no, era metodología, o obligarte cómo vamos a empezar a trabajar en función del convenio, porque el convenio te dice lo que hay, lo que toca, pero no te dice la metodología práctica que debe empezar a implementar. Y en eso fue que nos basamos en esa discusión. Pero resulta de que sí hicimos alguna referencia donde dejamos claro de que eso hay que tratarlo a la mayor brevedad, porque es un crimen seguir manteniendo esos niveles de salario como se mantiene, y un crimen aún mantener los niveles del valor adquisitivo de ese dinero, porque aquí no se trata de que me den 500.000, se trata de que si sigo manteniendo un estado inflacionario como tengo, apunte otra hiperinflación, resulta de que no estamos haciendo nada. Había que atacar la cuestión en conjunto. Eso fue uno de los planteamientos que se dejó ahí bien claro, y cada quien asumió su responsabilidad. Debo señalar que en parte uno iba como con mucha reserva, no es que la hemos dejado a un lado, pero también sentimos de que parecía que el gobierno estaba interesado en conversar, en avanzar, porque hay cosas que se dijeron, que se hicieron, inclusive la misma Central Bolivariana, no le estoy dando ningún favor en cuanto a presidente, pero inclusive dijeron que los temas del régimen de presentación, eso puede revisarse identificándolo. No es que tengo 500, hay 200, hay 300 y resulta de que nunca ponen los nombres, porque así creo que fue lo que ellos exigieron. ¿Cuánto tienen ustedes? 5 o 7, perfecto. 10, perfecto. ¿Cuánto tienen los que no están en las centrales? Eso también lo vamos a discutir. Pero hay que empezar a hacer un trabajo en función de eso, y yo creo que eso no va a ser muy difícil. En cuanto al amor electoral, que fue otro de los temas que se discutió muy duro ahí. Bastante duro. Voy a estar el amigo de cámara. Quisiera decir esto, pero lo voy a decir de esta manera. En cuanto al amor electoral,
Cuando el amor electoral se hizo mucho hincapié y el mismo gobierno reconoció de que ellos en algunos sectores no están exigiendo el amor electoral. La discusión de los contratos colectivos en educación, amén de los resultados o no, pero hay una discusión que se está dando en el sector de la educación. Otros sectores del sector salud y en otros sectores que se están dando en la administración pública. Y ahí no le están diciendo como condición la amor electoral, que tiene que estar al día, que eso hay que atenderlo también. Y bueno, eso fue un buen debate, no entra en detalle. Y al final, entonces, dijimos que, bueno, porque entonces no se retiraba, no se quitaba el plumazo, ese tipo de cuestiones. Pero nosotros no estamos exigiendo, pero lo debemos tratar. Donde estamos viendo de que le están exigiendo de que deben normalizar esto para evitar la amor electoral en el sector privado. Y que, bueno, ahí entonces puntualizamos algunos casos que existían y que se pedían que, bueno, que eso no fuera pretexto para no discutir la contratación colectiva, porque eso me parece toda una violación que está en el convenio 86. Lo importante es que, dicho esto, no hubo ninguna resistencia, sino se quedó al contrario a revisar, y hoy estoy recibiendo aquí, conversando con ustedes antes de ir para acá y llegando, de que por lo menos me está diciendo el compañero del sector de la construcción que tenían reunión hoy para a firmar el acta de los salarios, de la revisión de los salarios. Le dijeron que no, que tenían instrucciones del Ministerio del Trabajo de alto nivel de que van a pasar directamente a discutir la contratación colectiva. O sea, sin tomar, obviando lo que es la amor electoral. Señales, como decía el profesor Marín, señales que hay que empezar a sumarlas y entonces ver a dónde esto lo podemos sostener, y eso lo haremos a la manera que nosotros estemos manejando esto en forma conjunta, en forma muy objetiva y con los canales que lo estamos haciendo. Esta semana, perdón, también me acaba de comentar, acaba de llegar ahorita la Gaceta, acá está saliendo del oro, según me están diciendo, la Gaceta de donde están levantando la prohibición que dieron en marzo del 2020 para cuando se paralizaron las elecciones sindicales porque por la cuestión de la pandemia. Hagan sus elecciones sindicales, pero no habían abolido la Gaceta, el decreto, y están en estos momentos ya manifestando de que ya ese no va a ser obstáculo para que nosotros iniciemos los procesos de elecciones tanto en los sindicatos como en las federaciones como en las confederaciones respectivas que estén en este momento en ese proceso. Bueno, eso son señales como lo que estamos oyendo en estos momentos. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que analizar y ahora tenemos un doble trabajo, montarnos en esto y hacer las mayores consultas para poder seguir avanzando en esto, para que quede una estructura en el país realmente que se respete, que mañana pasado no pueda haber manera que se viole o que se salga. Y si se sale, yo del carril o de las aspiraciones de nosotros, como yo le he dicho a algunos compañeros en algunos de los foros que hemos estado últimamente, que más allá del esfuerzo que vamos a seguir haciendo, más allá de las actividades que estamos haciendo, porque esto no significa porque estamos sentados, estamos claudicando, estamos capitulando nuestra protesta cívica en la calle, porque van a seguir. Mientras no haya los resultados positivos, la calle tiene que ser el factor del que mira realmente si se están viendo los resultados o no de lo que estamos aspirando nosotros como organización sindical. Y así se lo hicieron los jubilados, que estábamos ese día conversando el 25, el 26, el martes 26, estamos discutiendo de arreglar problemas y resulta que los jubilados estaban en todo el país presentando, inclusive fueron hasta allí y le presentaron el documento ahí mismo y se lo recibieron. Y hay otras actividades que están en la calle porque esto no para la actividad. Yo creo que más bien, y es nuestra opinión, y lo hemos conversado, mientras estas actividades se están haciendo de la forma ordenada, no es la cantidad, es la efectividad que necesitamos de esas actividades. Se está haciendo en la calle, esto va a facilitar y va a ayudar a que esta presión vaya llegando y vaya calando para que algunas cosas se puedan ir mejorando. ¿Cuál es la corona de la reina? La corona de la reina es el aumento salarial. Lo que están aspirando y cómo controlamos para que ese aumento salarial no se vuelva a salir agua en el momento. Bueno, esa es la batalla, quito la palabra batalla, esa palabra por la utilizamos. Pero debemos nosotros asumir esa responsabilidad de con la mayor precisión y asesoramiento posible entrar en esa discusión para que no vuelva sucediendo eso, que me da un momento ahorita, medio petro, y resulta de que el medio petro puro medio funcionó un poco durante unos 15, ya listo, ya el dólar se está disparando, ya pasó de 5, tengo entendido, ¿no? Ya está en 5 y se mantuvo como casi en 2 o 3 meses, 4,5, 4,30, 4,60, pero ya está una señal que ya la resistencia de ellos, yo creo que están más apurados de este conversatorio, están entrampados por la situación y la crisis económica que ellos mismos crearon en este país. Entonces, tenemos que aprovechar es que yo creo, pienso
de que no sé si eso lo están revisando, pero creo que se están dando cuenta que solo no van a poder. Y algo que es muy importante, que yo revisaba con algunos compañeros anoche, ayer en la oficina, por favor, esto que está pasando ahorita es impensable que hubiera sucedido si hubiera Chávez en el poder. ¿Por qué? Porque resulta que él detectaba y le había atacado toda la posibilidad de conversación con la Organización Internacional de Trabajo en su momento. Yo no me imagino Chávez reuniéndose con la OIT para este tipo de cuestiones. Ahora, lo están haciendo ahora porque la situación ya le está llegando al cuello, es lo que nosotros estamos pensando. Y bueno, y vamos a aprovechar entonces esta oportunidad para seguir avanzando en esto. En los próximos días, y lo más importante en esto, te lo digo el profesor Marín, lo más importante en esto es que al principio estaban pidiendo un año para volvernos a reunir otra vez en tripartita, para hacer ese seguimiento, y al final por la presión que hicimos, porque eso no fue gratis, quedamos para el mes de septiembre, o sea, dentro de 5 meses. 5 meses, esta misma actividad se va a hacer para hacer el seguimiento, que es lo que podamos avanzar nosotros de aquí a allá, porque le dijimos un argumento de mucho peso. La situación económica, social es tan cambiante que ahorita podemos estar hablando. Yo con $1 que tengo ahorita, dentro de 3, 4 días no puedo comprar lo mismo, ese dólar, porque ya está deteriorado. Entonces aquí hay que atender la emergencia como tal y no podemos esperar un año. Entonces, bueno, al final en la propuesta se acordó que entonces en septiembre vendría la comisión y hay una reunión parecida a esta, pero eso no significa que estamos esperando hasta allá, no. Quedaron establecidas las bilaterales o las bipartitas, que serán las veces que sea necesaria. Y hablando ayer con los compañeros de Rivero, quedamos en solicitar una reunión para conversar ya la agenda. ¿Cómo empecemos nosotros entonces a impulsar lo que tengamos que impulsar en la agenda que tenemos que impulsar con el ministro? Y sería interesantísimo que la primera reunión la procuremos tener antes que se instale la conferencia internacional de trabajo que se instala el 28-29 de mayo, como para tener entonces un punto de que si estamos desesperados, estamos apurados y tenemos que buscar una respuesta en relación con esto. Bueno, más o menos esto es lo que hemos tenido hasta este momento. Sí, hemos discutido esto bastante. Hay compañeros de las diferentes centrales, adentro, afuera, que dicen, bueno, pero no hemos avanzado porque no vimos el aumento. No, es que en ese momento no se estaba discutiendo. Ahora estamos en las condiciones. No tendremos pretexto. Después que tengamos las condiciones, que se aprueben y se acuerden las condiciones mínimas para estas discusiones, ahí sí es verdad que entonces no habrá pretexto si no se logra un objetivo que es lo que aspiramos todos, de regular pues los salarios, que podamos tener un Estado que permita a los trabajadores atender pues las necesidades básicas de su base. Debo señalar, y para algunos compañeros que por ahí me han preguntado, en algunos de los foros preguntan, pero este diálogo, ¿por qué se ha hecho tan complicado y no igual que hicieron en el 97? Porque muchas veces la desinformación es lo que crea esta situación. Cuando decía al principio que no, ojo, no condenamos a algunos compañeros que están desesperados que quieren una respuesta ya, es por la misma necesidad, la emergencia que se quiere en el país. Y la parte de información ayuda un poco de eso. Hay que recordar que en el 97 no fue un diálogo parecido a este. Este es un diálogo, y lo que dicen todos los compañeros conocedores de esta materia, como el profesor, que es inédito porque es por primera vez que nos sentamos de cara con el patrón a discutir una situación de diálogo, pero presionado por la misma UTE, por los trabajadores y los empresarios, los empleadores que han venido presionando para que este diálogo se dé. El gobierno no lo está dando porque le dio la gana, y con perdón de la palabra. Se sintió forzado por la crisis que está pasando y por la presión que tiene a nivel internacional, por la fuerza que puede tener en ese momento la misma UTE y la presión de las organizaciones, que mucho poco permanentemente veníamos exigiendo y presionando para que esto se diera. El diálogo del año 97 fue un diálogo, si se quiere, hasta concertado. Ahí se cumplieron las dos premisas para un diálogo social, concertación y diálogo social. Ahí se cumplieron las dos porque había una necesidad que había que atenderla y donde había un gobierno que resulta de que era para empezar un gobierno que está marcado entre los legítimos principios de la democracia. Había un poder centralizado, no había descentralizado, no había centralidad de poder y había un movimiento sindical con fuerza en ese momento que prácticamente se unieron los tres factores y dieron ese diálogo. Y en la OIT tengo entendido que eso fue como el referente o como el testigo de excepción para que ese diálogo se diera de la forma como ya conocemos todos. Pero hoy en día no, compañero, hoy en día fue una pelea que se tiene años para lograr sentar al gobierno con los actores sociales para discutir la gran problemática que tenemos
y que no se va a solucionar de una vez por todas, pero sí aspiramos a pisar el acelerador para tener algún objetivo, alguna respuesta positiva a la mayor brevedad posible. Quizás tengamos que tener algo muy concreto antes del mes de septiembre, porque en las discusiones que se va a venir van a ser las mesas técnicas donde se van a discutir cada uno de los tres, o son 3 convenios, y en esos 3 convenios no crean que se cierren nada más. Ahí se aprovecha y se van a meter otras actividades, porque por lo menos nosotros logramos meter en uno de los convenios, logramos meter que se llevara en el expediente de los trabajadores petroleros que estaba archivado, solo habían clausurado ya, habían cerrado el caso. Y el director, yo me lo llevo y déjeme revisar para ver cómo podemos, porque en verdad que si eso está pendiente, no sabe por qué en las condiciones o en las circunstancias que se dio. Los locales sindicales se planteó de nuevo y también se quedó para hacer una de las materias que se va a discutir, por lo menos eso fue en la bilateral, desde el punto de vista del sector sindical. En fin, creemos y estamos seguros, y con esto concluyo, creemos y estamos seguros, y con esto concluyo, de que el avance que se dice y que lo rechaza mucho es que el hecho de sentarse la Organización Internacional del Trabajo en estas condiciones con el patrono, yo creo que ese es un avance porque tiene el interlocutor que le vas a decir, que le vas a exigir y que va a tener que cumplir. Y repito, si mañana pasado, con todas las dudas que podemos tener, de nuestra central la tenemos, de que se vaya a cumplir, porque es que el gobierno ha sido tramposo, no podemos decir que no. Apenas que han venido otras organizaciones y no se han montado en el avión cuando empiezan a incumplir. En el 2014, cuando aquí hubo en enero de 2014, hubo aquellas discusiones y no habían llegado a Yo Quiero Ginebra cuando empezaron a darse algunas cosas que violaban algunos de los planteamientos que se han hecho. Bueno, vamos a jugar y dar un voto de confianza en esta oportunidad sin bajar la guardia, sin bajar la resistencia que tenemos que tener, pero tenemos que probar entonces que esta oportunidad podamos tener resultados que otra vez se nos han tenido. Bueno, pero ahí estaremos. Esto no significa que hemos capitulado en nuestras presiones de calle para que podamos tener los resultados que queremos y que pronto lo necesitamos trabajadores, los jubilados y todo el pueblo venezolano. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes por su claridad, por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros las vivencias de ese foro de diálogo social. Me queda absolutamente claro que en tiempos de crispación hay que seguir insistiendo con el diálogo de buena fe y el diálogo efectivo. Y creo que un elemento que ha quedado absolutamente de común acuerdo es la importancia de la metodología para llegar a un acuerdo, para poder avanzar en esta necesidad de diálogo que todos tenemos. De manera que gracias a los ponentes, gracias a quienes nos han acompañado. Invitarlos porque salió también el tema. Vamos a estar discutiendo en la Universidad Católica Andrés Bello los días 23, 24 y 26 de mayo, entre 8 y 12 del mediodía, sobre la Ley Orgánica del Trabajo, con ocasión de los 10 años que ha cumplido. Y tenemos la fortuna en la Universidad Católica Andrés Bello de contar con prácticamente 20 ponentes expertos en derecho de trabajo, economía y relaciones industriales, varios de los cuales están acá y se los agradezco. Y vamos a publicar un libro con esas ponencias, de tal manera que están invitados a los que quieran ir a la Católica, esa es su casa, y los que quieran también conectarse por vía de Zoom, va a haber también esa oportunidad. No me queda más que agradecer de nuevo el apoyo que nos han dado acá en el Centro de Estudio Políticos y de Gobierno, y desearles una feliz tarde y ojalá pronto nos reencontremos en un nuevo conversatorio. Muchas gracias. Todo, wow.